El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. ¿Quiénes tienen visión? ¿Quiénes son personas visionarias? Porque Dios busca gente visionaria en el reino. ¿Qué es un visionario? Tener visión no es lo mismo que ser visionario. Una persona con visión es alguien que ve posibles sucesos que puedan ocurrir en un futuro. Pero un visionario es una persona que genera el proceso, que crea, que inventa un resultado particular en base a ideas, a metas que antes solamente estaban en su mente. Entonces, un visionario es alguien que actúa para convertir la visión en realidad. Ahora, con este conocimiento, ¿quiénes son los que tienen visión y están trabajando en ello para hacerlo una realidad? La gente recibe una visión de Dios y ahí se queda. Piensa que es todo y no hace absolutamente nada para llevar adelante lo que Dios le da. Vamos a ver algunos consejos que nos pueden ayudar para convertirnos en personas visionarias. Por eso la conferencia titula Un visionario en el reino. Primero, necesitamos tener una mentalidad de visionario. El visionario tiene una visión y según su visión planta su accionar. O sea que no hace cosas solo por hacerlas. El visionario toma la decisión de hacer cosas exitosas, calcula para que su visión se haga una realidad. Para un visionario, las complicaciones solo son un impedimento con el cual aprendemos. ¿Qué aprendemos? Aprendemos a no hacer las cosas de la misma manera, porque el reto, el desafío todavía no se ha alcanzado, solamente está en proceso. Por lo tanto, el visionario no se considera una víctima de las circunstancias, sino una persona productiva. Y hay pasos para ser mejores personas en el futuro. ¿Cuáles son esos pasos? El primero, hay que apreciar a la gente. Cada persona que vino a este mundo vino con un propósito para su vida. Y cuando uno tiene esa mentalidad y ese pensamiento, entonces puede ver los talentos, las cualidades, las habilidades, porque uno no sabe cuánto puede aprender de esas personas. Dios sacó, por ejemplo, a Abraham de su entorno familiar y lo llevó a una nueva tierra y allí le dijo: te voy a abrir las ventanas de los cielos a vos y a tus generaciones. Y Abraham, Dios lo sacó de su entorno familiar y lo llevó a una nueva tierra. Allí le dijo: te voy a abrir las ventanas, vas a escuchar mi voz, las ventanas de la bendición te las voy a abrir y vas a escuchar mi voz. Y Abraham confió en lo que Dios le dijo. Y Dios comenzó a llevarlo a una tierra totalmente desconocida para él. Dios le dijo: te voy a convertir en una gran nación. Y todas esas cosas están registradas ahí en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el verso 1 y 2. Fíjese lo que Dios le dijo a este hombre. El Señor le dijo a este hombre: deja tu tierra,
¿Dónde vivía este hombre? En Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Deja tu tierra, le dijo. Deja tus parientes. Deja la casa de tu padre y andate a una tierra que yo te mostraré. O sea que Abraham no sabía dónde iba. Verso 2, haré de ti una nación grande. Y el hombre era estéril, su mujer también no tenía hijos. Te bendeciré, te haré famoso, le dijo. Tu nombre va a ser famoso y vas a ser bendición. Entonces, Abraham tenía una clara visión en cuanto a lo que Dios le había prometido y él comenzó a moverse firmemente hacia su destino. La visión te hace ver el futuro. Significa que tienes fe en Dios y en lo que Él te ha dicho. Por eso te estás moviendo continuamente hacia tu visión, porque tu responsabilidad es apoyar y sostener la visión hasta que ésta se haga una realidad. O sea, si has recibido una visión y no estás trabajando en ella, nunca la vas a lograr. Y como Dios no hace acepción de personas, todos tenemos la misma posibilidad que Abraham. El problema está en que a veces tardamos mucho tiempo en cambiar nuestra estructura mental, nuestra estructura pensante para poder elevarnos a las alturas. La vieja forma, la vieja manera, el viejo sistema natural de vida pensante es inservible y es infructífera. No sirve para el Señor. Esto quiere decir que la manera que nosotros pensamos naturalmente al Señor no le sirve de nada o para nada. Por eso el apóstol Pablo nos está llamando constantemente a hacer cambios en nuestra mente pensante para poder comprobar, probar, manifestar, aseverar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Fue por esta causa que Dios apartó a Abraham de su familia y de sus amistades, para que no fueran un atraso, para que su vida pudiera cambiar. Y quiero decirles que ese es el mismo tratamiento que usa Dios con las personas. De repente Dios mueve a una persona que va a usar, la mueve de la familia, la mueve de la casa, la mueve de su tierra, porque ahí donde está esa persona que Dios va a usar, no va a dar fruto. Así que mire aquí la palabra. Esta fue la causa por la cual Dios apartó a Abraham. Lo apartó de su familia, lo apartó de sus amistades, para que no fuera un atraso, para que la vida de este hombre pudiera cambiar. Pero ¿qué hizo Abraham? Lo que hacen muchos. Salió de Ur de los Caldeos con una obediencia media, porque salió con toda su familia, con todas sus cosas. Salió con su padre y salió con su sobrino. Y su padre, que tenía el nombre Tared, que todavía significa el nombre el que duda o se detiene. O sea que se quedó en medio camino el hombre. Y se quedó todo el campamento en medio camino. Cuando él murió, entonces comenzaron a avanzar. Pero él avanzó con su sobrino y su sobrino también era un atraso. Cuando estos dos se separaron, el tío se separó del sobrino, el sobrino se separó del tío, recién Abraham entró en una dimensión de fe. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Hay que apreciar a la gente. Segundo, hay que aceptar nuestra responsabilidad. Juan Bautista es un ejemplo.
Un ejemplo de un hombre que conocía su identidad, asumía su ministerio de llamar al pueblo al arrepentimiento. Él sabía que había sido llamado a hacer precisamente eso. ¿Qué era eso? Juan 1:23. Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea que Juan Bautista sabía para qué había sido llamado. ¿Vos sabes para qué ha sido llamado? Estos ejemplos están aquí, dice el Evangelio de Juan, precisamente como ejemplo. Uno tiene que saber para qué lo llamó Dios, cuál es el propósito de Él para nuestra vida. Y Él sabía esto. Yo soy, dijo Él, una voz que clama en el desierto. ¿Y qué clamaba esa voz? Clamaba al pueblo diciéndole: arrepiéntanse. La posición de víctima no es buena. Tenemos que aprender a aceptar las responsabilidades de nuestras buenas y nuestras malas decisiones que tomamos y también de las malas experiencias. Porque culpar a otros es una actitud infantil. Y así no se puede aprender de los errores. Juan Bautista asumió su responsabilidad de acusar públicamente a Herodes que no le era lícito vivir con su cuñada. Y eso le costó a este hombre su cabeza, pero nunca se retractó. Lo tomaron preso y 6 meses estuvo en la cárcel de Maqueronte, pero nunca se retractó. ¿Por qué? Porque él sabía que había sido llamado para ser una voz que clama en el desierto. Entonces, el primer punto, ¿cuál es? Apreciar a la gente. El segundo, hay que aceptar nuestra responsabilidad. El tercero, hay que luchar para aprender y mejorar. El trabajo de autodesarrollo nunca termina. Es una rueda constante que gira conforme avanzamos en la vida. Por lo tanto, hay que tratar de superarnos y eso nos convierte en visionarios del futuro. Mientras más vamos dando pasos en la superación, también vamos a ir descubriendo mejoras. Vamos a ver otras formas de hacer las cosas y cada vez vamos a ser más creativos y vamos a poder solucionar nuestros problemas diarios. Entonces, hay que apreciar a la gente, hay que aceptar nuestra responsabilidad, hay que luchar para aprender y mejorar y hay que descubrir, cuarto punto, los efectos positivos de los retos. Así que no importa lo negativo que parezca la primera vez, siempre hay algo positivo que se puede lograr con eso. El mejor ejemplo de alguien con visión para su vida es Jesucristo. Él afirmó y repitió constantemente quién era Él. Fue capaz de vivir confiando en su propósito y declarándolo desde que él era un adolescente. ¿Por qué? Porque él conocía su identidad como hijo de Dios y como Dios mismo. Él tenía una clara visión de sí mismo. Tenía una vida de acuerdo a su propósito y a su llamamiento. O sea que el ejemplo que Jesús nos dio a través de su vida nos muestra la necesidad que tenemos de estos dos elementos tan importantes con su propósito, y asumió su reto. ¿Cuáles eran esos 2 elementos importantes? Tenía una clara visión de sí mismo, 1, y 2, tenía una vida de acuerdo a su propósito. Cuando Dios le dice a una persona que va a ser
un predicador, que va a ser un pastor. Le está mostrando el final de lo que Dios quiere hacer con esa vida. Y después comienza desde el principio. Esa persona tiene que entregar su vida a Cristo y prepararse para lo que Dios quiere que sea. Porque si esa persona espera, y espera, y espera, y espera, se va a quedar esperando si es que no se prepara. Pero si esa persona se prepara, se acorta el plazo de lo que Dios quiere para esa persona. Por eso es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Vas a ser un predicador. Fíjese lo que le decía a Abraham ahí. Vas a ser una gran nación. Estéril el hombre, estéril la mujer. Tu nombre va a ser conocido. Y lo estaba llevando donde nadie lo conocía. Entonces Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y nosotros tenemos que prepararnos para lo que Él dice que vamos a hacer. Entonces, para ser visionario necesitamos varias cosas. Primero, tenemos que apreciar a la gente. 2, hay que aceptar nuestra responsabilidad. 3, hay que luchar para aprender y para mejorar. 4, hay que descubrir los efectos positivos de los retos. 5, hay que actuar para que puedas convertirte en un visionario. Porque un visionario tiene que soñar, pero tiene que actuar. Ejemplo. El mejor ejemplo, dije, es el Señor Jesús. Él conocía la razón de su existir. Él conocía el propósito de su vida. Él sabía que había venido. Y estaba caminando en ese propósito. Y Él vivió una vida de acuerdo a lo que creía. Él tuvo integridad. Él se mantuvo siempre cumpliendo sus propias palabras. Es bueno, es maravilloso fijar metas y tener sueños, pero si nunca actúas, los pensamientos y los sueños son inútiles. Y Dios tiene visión para cada persona. Porque el hombre fue creado para ser un visionario. Por eso cuando el hombre fue creado, Dios lo visitaba. Porque el hombre fue inicialmente un recipiente de información de toda la revelación y Dios se comunicaba con él. Él tenía que cumplir todo lo que Dios deseaba para él. Pero hay algo que no debemos olvidar. Y es que esa prioridad de Dios tiene que cambiarnos. Es fácil aprender a ser un visionario, a asimilar nuestros sueños, pero si no actuamos, nunca van a llegar a ser reales. Se van a quedar en sueños. Entonces es necesario seguir todos estos pasos en nuestra vida diaria para que podamos ser exitosos. Tenemos que saber que como Dios no hace acepción de personas, todos los hombres, todas las personas, quiere decir, tenemos la posibilidad. El problema radica en que a veces tardamos mucho tiempo en cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y por qué tardamos tanto? Porque no se lee la palabra. El Espíritu Santo actúa con la palabra actúa con el Espíritu Santo. Pero no es una sopa de letras. Hay que leer, hay que estudiar. Fíjese que todas las piedras preciosas, todos los metales preciosos están escondidos.
Hay que buscar, igual es en la palabra. Todo lo mejor de la palabra hay que buscarlo. Entonces, si no cambiamos nuestra estructura pensante, no vamos a poder elevarnos a las alturas. Porque con la vieja forma, la vieja manera, el sistema natural de la vida natural, eso es inútil, inservible para Dios. Por eso es que Dios siempre nos llama a hacer cambios. Y cuando comenzamos en la fe, cada persona se inicia con una guerra interna. Porque el espíritu y la carne viven enfrentados, viven en oposición. Y el Espíritu Santo nos arrastra hacia arriba y la carne nos arrastra hacia abajo. Por eso Abraham dejó que el Espíritu de Dios lo meta a un nuevo ambiente donde él pudo encontrar una nueva amistad, una nueva visión y una nueva herencia. Porque dice la Escritura que Abraham se convirtió en amigo de Dios. La duda, la incredulidad son parte del alma y estas cosas pueden apagar el espíritu y poco a poco te van sacando del plan de Dios. Así que no te permitas dudar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así comienzas a apagar el espíritu y poco a poco te va sacando del plan de Dios. El sistema del mundo está preparado, está capacitado para que todo sea descartable, para que todo sea desechable, y este pensamiento común en el mundo atrapa la mente, apaga el espíritu, porque nos hace creer que una amistad con Dios es tan difícil que no se puede lograr. ¿Acaso no te has dado cuenta que al primer problema quieres abandonar la fe? Vienen pensamientos como esto: oh, esto no funciona, esto no es para mí, Dios no me quiere, Él tiene sus escogidos, y un sinnúmero de pensamientos de ese tipo. Pero la Escritura dice que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Nosotros pensamos mal, pero Él tiene pensamientos de bien. No debemos perder el tiempo, no debemos perder el rumbo ni el camino por coquetear con el pecado. Somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. No vale la pena seguir atrasados. Tenemos que superar los pensamientos negativos, los pensamientos contrarios, sobreponernos al desánimo para avanzar en el plan de Dios. Cuando Joel profetizó, en Joel 2:28 y 29, dije: ¿será que después de esto, dice la Escritura, derramaré mi espíritu sobre toda carne? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos. Él dijo: los ancianos, los de la tercera edad, recibirán sueños, y los jóvenes verán visiones de parte de Dios. Y aún también dice: sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea que por el Espíritu Santo y por la palabra vas cambiando tu manera de pensar. El Espíritu Santo es el que nos da valentía, dominio propio, y si subimos de nivel de fe a las alturas, seremos liberados para creer cosas más grandes. Porque cuando nuestros pensamientos se van renovando, somos capaces de creer en cosas grandes. Dios nos está llamando a ser como las águilas. El águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Es grande también. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad
a los 40 años tiene que tomar una decisión. Cuando llega a los 40, sus uñas se vuelven apretadas. Su pico, que es largo y puntiagudo, se curva hacia el pecho. Sus alas se envejecen, se tornan pesadas, gruesas, y por ese motivo le cuesta volar. Se le hace difícil volar. Tampoco puede agarrar las presas para alimentarse. Entonces, el águila tiene dos alternativas: o se muere o se enfrenta a un doloroso proceso de renovación. Ese proceso de renovación dura 150 días y el proceso consiste en volar a las alturas, hacia lo más alto de una montaña, quedarse ahí en un nido bien pegado a la montaña, donde no tenga necesidad de volar ni una corriente de viento la pueda hacer caer. ¿Por qué? Porque si ella no hace eso, se muere. Se muere a los 40. Ahí el águila comienza a golpear su pico a la piedra. Comienza a quitarse las plumas envejecidas. Y eso duele. A ella le duele. Pero ha tomado una decisión: o hago esto o me muero. Y es la misma decisión que tiene que tomar el creyente: o hago esto, o me renuevo en la palabra y en el Espíritu, o me muero. Así que ahí las uñas curvadas, con el mismo pico se las va sacando. Y golpee hasta arrancarse el pico, que comienza a desprenderse de tanto golpe. Las plumas, las uñas, el pico. Y ahí va a esperar el nacimiento de un nuevo pico, de nuevas plumas, de nuevas uñas, para comenzar a salir. Así que después de 5 meses de tratamiento duro, volverá a volar y se le aumentarán 30 años más. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Así como un águila, Dios está tratando de elevarnos, porque en las alturas estaremos seguros. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos de las alturas. Por eso es que Él quiere llevarnos arriba. Ahí en las alturas romperá cualquier dureza de corazón, así como se rompe el huevo donde está el aguilucho. Ahí en las alturas quiere enseñarnos a soñar en grande, pensar en grande, mirar desde arriba para que podamos sobreponernos a las dificultades, a las tormentas. Dios hoy te está convocando para que retomes tu lugar. Tu lugar como hijo de Dios. Porque no eres cualquier cosa. Has sido revestido de dignidad. Si te dejas tratar, sacará de vos una persona visionaria, capaz de transformar el mundo actual. Estás en la lista por nombre, ahí está tu nombre. Pero tienes que aprender a dejar que la unción baje sobre tu vida, para que te refresque, para que te dé poder, para que te revele la palabra, para que te introduzca en tu mente una nueva mentalidad, para que seas transformado a fin de que compruebes cada día cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y te vas a sorprender, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,